Bien, Rafaela Noticias transmitiendo en vivo. Estamos con el licenciado Marcelo Hortensi, que es el director del ICEDEL. Se ha completado lo que es el relevamiento industrial, el censo industrial, como se lo conoce, y también un poco esto de la encuesta permanente de hogares y lo que ustedes cada año reciben desde el municipio rafaelino y más del Instituto de Capacitación del ICEDEL, los distintos parámetros en que está nuestra ciudad o cómo está nuestra ciudad en estadísticas. Buenos días, Marcelo. Bueno, relevamiento o censo industrial. ¿Cuáles son los primeros números que ha arrojado? ¿Cuáles son las partes más importantes que han detectado? Bueno, mira, Marcelo, lo primero que estaría bueno comentarte es que nosotros este año tuvimos un año donde tuvimos varios operativos: el relevamiento socioeconómico, el censo industrial, el censo de empresas informáticas y también la encuesta de estudiantes secundarios. Y lo señalo porque en realidad no se da todos los años y esto nos permitió trabajar en forma relacionada entre varios estudios. ¿Por qué lo digo esto? Porque nosotros estábamos procesando los datos del relevamiento socioeconómico, empezamos a ver algunas tendencias que veíamos de los otros relevamientos y que cuando empezamos a recibir los datos del censo industrial nos pusieron un llamado de atención como para poder reflexionar y mirar los dos estudios, por lo menos a la luz de los datos preliminares del censo industrial. ¿Por qué decimos esto? Porque nosotros vemos por segundo año consecutivo en el relevamiento socioeconómico que el sector industrial en cuanto a ocupación está por debajo del comercio. Cuando vimos esto, quisimos ver cuál era el comportamiento dentro de las empresas en el marco del censo industrial respecto al empleo. ¿Y qué es lo que nosotros vemos en estos datos preliminares? Que si bien faltan procesar, digamos, la gran tendencia está. Por un lado es que Perdón, a ver si entendí bien como puede haber entendido la gente. Es decir, que hay menos empleo en el sector industrial que en el sector de comercio. Exactamente, por segundo año consecutivo. Te decía que cuando nosotros vimos esto, empezamos a mirar los datos del censo industrial. Y ahí que vemos en los datos del censo industrial, en estos datos preliminares, pero que te decía que la tendencia no va a cambiar. Que fundamentalmente en estos 6 años, periodo entre censo y censo, las industrias no han crecido en empleo. Es más, han decrecido un mínimo porcentaje. O sea, se han estancado. Y esto para nosotros es un llamado de atención desde el punto de vista de lo que significa el sector industrial para Rafaela, históricamente y en función de lo que significa en cuanto a agregado de valor y empleo estable. A ver, la gente se ocupa en algo. Ya no estoy diciendo que el sector comercio no sea tan importante como el sector industrial. Sí, lo que el sector comercio permite son actividades por cuenta propia y en algunos casos pueden ser más informales, pero el sector industrial normalmente está mucho más ligado a un empleo mucho más estable y duradero en el tiempo. Entonces, y aparte también irradia mucho más como agregado de valor hacia el resto de lo que es la comunidad. Entonces, para nosotros ese fue un llamado de atención muy importante. Y queríamos relacionarlo porque si bien normalmente es buena la comparación de nuestros índices con otros índices, también es importante ver qué es lo que nos pasa a nosotros puertas adentro, pensando de cara a futuro a las políticas que podamos implementar, no solamente como Estado local, sino como sociedad. La pregunta es, más allá que hoy esté por arriba el sector de servicios, de comercios, ¿sí?, en empleo que el industrial, o haya crecido, como quiera llamársele, con respecto a otros años, ¿cómo está? ¿Ha caído también o se mantiene? El empleo en el sector industrial ha caído. No, pero en el sector de servicio de comercio. No, el sector de servicio de comercio, perdón, sí se mantiene. Se mantiene. Pero bueno, por eso te decía, esos sectores son importantes en la proporción del empleo, sobre todo en una ciudad que tiene mayormente empleo privado. Pero desde el punto de vista de lo que ha sido históricamente el sector industrial para Rafaela, que esta tendencia que venimos viendo declinante de estos últimos años y que se confirma en estos 2 años es un llamado a atención desde el punto de vista de decir qué políticas vamos a implementar a futuro. Eso evidencia que si bien no hay despidos masivos en la industria, hay un despido goteo que se le llama, y eso preocupa porque, a ver, se nota aquí en el municipio, ¿no?, cuando llegan muchos pedidos de asistencia social. ¿Qué se cree que va a arrojar la encuesta permanente de hogares? ¿Mucho más desempleo que años anteriores?
Nosotros en este relevamiento socioeconómico lo que sí vimos es muchas más personas con problemas de empleo. ¿Esto qué significa? Que si bien bajó un poquito el desempleo del 8,1 al 6,9, subió mucho la subocupación demandante. Estas personas que trabajan menos de 35 horas y que obviamente este trabajo muchas veces se hace en forma de cuenta propia, que es nosotros lo que hemos evidenciado también. O sea, es lo que yo te decía antes, la gente trata de ocuparse. Entonces, cuando no puede tener una salida laboral estable bajo relación de dependencia, que es otro de los indicadores que vemos que baja, la gente trata de tener alguna ocupación en algún sector, que puede ser el servicio, brindando algún tipo de servicio, o en el sector comercio, que muchas veces, digamos, son en condiciones mucho más precarias que en un empleo estable, ¿no? O en la informalidad también. O en la informalidad también, digamos. Eso ¿Se está medido esto o básicamente se puede tener un porcentaje de lo que puede tener la informalidad? No lo tenemos medido, porque bueno, la persona no lo declara, digamos. Sí declara, digamos, la actividad que realiza en función de la cantidad de horas que realiza. Pero bueno, uno puede suponer que dentro de estas actividades hay algún cierto grado de informalidad. Pero más que nada, más que la informalidad, son las condiciones precarias en las personas a las cuales se ocupa. Porque, digamos, ¿por qué hacemos tanta referencia al sector industrial? Como también puede ser al comercio, pero el sector industrial es empleo de largo plazo, en condiciones estables de trabajo, digamos, con todas las condiciones que la ley indica. Cuando una persona no puede ocuparse en la industria, en el comercio, busca una salida con condiciones mucho más precarias que serían en otro lugar. Entonces, eso es un elemento para nosotros importante, porque en realidad siempre nos hemos caracterizado por tener un sector industrial en franco crecimiento permanente. ¿Qué otro dato ha llamado o han advertido ustedes como algo que pueda preocuparles de acá a futuro si no se revierte? Mirá, hay una tendencia que nosotros veníamos viendo en los últimos años, que ponemos el acento con los adultos mayores de 45 años. Si venimos señalando los problemas estructurales de desempleo que tenemos con los jóvenes, fundamentalmente mujeres, ni hablar con aquellos que no terminaron la secundaria, que esto se ve en las condiciones de empleabilidad, los adultos mayores de 45 años son los que tienen cada vez menos oportunidades de ingresar a un empleo, y esto se ve en el sector industrial. Y esto lo decimos porque una persona de más de 45 años tiene una situación social mucho más compleja que la de un joven. Obviamente son jefes de familia, con carga, con hijos, están en una etapa de su vida donde de alguna manera necesitan asegurar algún ingreso para poder tener alguna jubilación digna, y aquella persona desocupada que no lo tiene es un problema grave. Estamos hablando del 21,8% de los desocupados. Del 18,8 pasamos al 21,8. Entonces tenemos ahí una situación donde evidentemente más, digamos, la cantidad de gente mayor de 45 años que no consigue empleo es un número que se va manteniendo como mínimo estable en el tiempo, y en algunos casos creciendo, y sobre todo, digamos, forma parte de aquellos desempleados que tienen más de 12 meses en busca de un empleo. O sea, porque no lo pueden conseguir. Digamos, para el joven es mucho más fácil entrar y salir dentro del mercado laboral. Seguramente municipio, provincia y nación tendrán que trabajar fuertemente, porque con los datos que me estás dando es doblemente grave. Primero, que los de 45 años para arriba no consiguen el laburo una vez que se hayan ido del empleo formal o porque no estén por cualquier causa. Y encima no hay creación de empleo para la gente joven. Es decir, acá tenemos un doble problema, tanto el adulto mayor como el joven. Tenemos un doble problema, por eso siempre nosotros ponemos el acento en lo que es cuál es el perfil de nuestra persona desocupada. Porque más allá del número o del porcentaje que está ligado a cuestiones macroeconómicas, las cuestiones que pasan adentro de los números, que tienen que ver con nuestros vecinos, son las más importantes. Entonces estas son las situaciones que nosotros siempre queremos señalar. ¿Qué es lo que nos está pasando? Como decimos siempre, los jóvenes no terminan la secundaria, ponemos en marcha el programa Seguila, los chicos están respondiendo, se están recibiendo, eso le da una posibilidad mayor para acceder a un mercado laboral, pero una persona mayor de 45 años es ya mucho más difícil, y bueno, eso significa otro tipo de problemáticas también. Bueno, que seguramente tendrán que poner en marcha y trabajar a ver cómo se revierte. ¿Algún otro dato? No, básicamente esto, bueno, nosotros, si bien, como te decía
Antes, nosotros en el censo industrial evidenciamos un crecimiento en cuanto al universo de empresas. Bueno, sí lo evidenciamos en el sector alimento y bebidas, no tanto en el sector metalmecánico, que es un gran sector que absorbe empleo dentro del sector industrial. Y bueno, se han incrementado también el número de empresas industriales unipersonales, o sea, aquellas empresitas que están saliendo. Por eso también esto que no hay un correlato de crecimiento como para poder generar una mayor demanda o oferta de empleo, si se quiere. Licenciado Marcelo Ortensi, muchísimas gracias. No, gracias a ustedes. Hasta luego.